La teoría de los salarios de eficiencia. Bien. Hola. Bienvenidos a este video. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, De la Facultad de Administración, Finanzas e Informática. Hoy estamos junto a mí mi compañera Caterina Sánchez Noriega. y mi nombre es Daniel Oscar Santana Bravo. Bien, nuestra presencia aquí es para hablar de un tema muy importante. Hoy hablaremos sobre el tema de la teoría de los salarios de eficiencia. En sí, ¿qué son los salarios de eficiencia? Los salarios de eficiencia son salarios que están por encima de lo equilibrado que pagan las empresas con el objetivo de tener trabajadores más productivos. Además, les hablaremos de cómo se vincula con la productividad de los trabajadores y cómo refleja ciertas situaciones de desempleo. Bien. Muchos economistas afirman que la teoría de salarios de eficiencia genera ciertas situaciones de desempleo, despertando una pregunta muy importante. Hola público, ustedes han de preguntar cuál es la relación que existe entre la teoría de salario de eficiencia y el desempleo. Bien, contestando a esta pregunta, la teoría refleja dos efectos, uno positivo. Y el otro negativo. Dentro del efecto positivo es que las empresas que pagan un salario alto, ¿verdad? Un salario superior a los de la competencia, los trabajadores experimentan el miedo de perder este empleo. Y es aquí donde nace la relación con el desempleo, que va a reducir la rotación laboral, ¿verdad? Ya no de empleo, ¿verdad? Un empleado va a pasar a desempleado, va a ser muy escasa esa rotación. Pues bien, ahora tenemos el segundo efecto, que es el negativo. Aquí donde los empleados que no rinden probablemente serán despedidos. Eso es lo más efectivo que siempre suele pasar. Por ende, tenemos que aumenta la rotación laboral, en la cual es el empleado, desempleado, y así va a seguirse rotando. Eso, una frecuencia muy alta. Exactamente. Bien, la teoría de los salarios de eficiencia es una de las cuartas razones por las cuales las economías experimentan cierto desempleo, como les mencioné. Además de la búsqueda de empleo, de las leyes de salario mínimo, de los sindicatos, ¿verdad? Y por consiguiente puede ser más rentable para las empresas mantener salarios altos, incluso en presencia de excedente de trabajo. En cierta forma, el desempleo que se origina de los salarios de eficiencia simila al desempleo que se origina de las leyes del salario mínimo y los sindicatos, ¿verdad? Bien, sin embargo, también hay una diferencia importante. Las leyes del salario mínimo y los sindicatos impiden a las empresas reducir el salario de la presencia de un excedente de trabajadores. Esta teoría de los salarios de eficiencia dice que esta restricción sobre las empresas es innecesaria en muchos casos debido a que las empresas pueden estar mejor manteniendo salarios por encima del salario de nivel equilibrado. Pues bien, aquí tenemos una pregunta que nos ha llegado en Twitter y las cuales son muy comunes que nos hacen, y esta es la más relevante. Tenemos el por qué las empresas deberían mantener los salarios muy elevados. Pues bien, contestando esta pregunta, esto podría parecer al principio algo muy extraño. ¿Por qué las empresas van a mantener los salarios tan elevados? Pues bien, esto ya que los salarios son algo muy importante en las empresas con respecto a los costos. Normalmente esperamos que las empresas maximizadoras de beneficios deseen mantener los costos y por consiguiente los salarios tan bajos como fuese posible. El nuevo punto de vista de los salarios de eficiencia hace hincapié en el hecho de pagar los sueldos más elevados. ¿Para qué? Para que los trabajadores sean más eficientes y de esta manera tener una mejor rentabilidad dentro de la empresa e incrementar la eficiencia de cada uno de los trabajadores. Bien, dentro de la teoría de los salarios de eficiencia lo clasifica en 4 tipos. Por ejemplo, tenemos la salud del trabajador, la rotación de trabajadores, la calidad del trabajador y como último, el esfuerzo del trabajador. Además de llamarse tipo de salario de eficiencia, podemos decirle que son las razones por las cuales las empresas pueden tomar la decisión de aplicar esta teoría. Bien, comencemos hablándole del primer tipo, la salud del trabajador. Efectivamente, tenemos como primer tipo y el más sencillo de la teoría de los salarios de eficiencia, que hace hincapié en el vínculo entre los salarios de eficiencia y la salud del trabajador. Pues bien, aquí los trabajadores mejor remunerados tienen dietas más nutritivas y los trabajadores que tienen una mejor dieta son los más saludables y más productivos dentro de la empresa. Exactamente. ¿Cómo podemos deducirlo de otra manera? Que es más rentable que una empresa pague salarios altos y tener trabajadores con una buena salud y productivos a tener lo contrario, ¿verdad? Va a ser algo que no va a ser muy rentoso para la empresa.
Exactamente. Pues bien, este tipo de teoría nos menciona que puede ser muy pertinente explicar el desempleo en los países menos desarrollados, en donde la nutrición inadecuada puede ser el causante de la desgracia en la economía del país. Exactamente, y esta es una preocupación que se está convirtiendo en algo global. ¿Por qué? Porque en los países ricos los salarios no influyen en la salud del trabajador. Pero ¿qué pasa con los países subdesarrollados, o mejor dicho, llamándolos países pobres? Aquí la relación entre el salario y la salud del trabajador es muy inmensa. Bien, en el segundo tipo tenemos la rotación de los trabajadores. Un segundo tipo de teoría de los salarios de eficiencia hace hincapié en el vínculo entre los salarios y la rotación de los trabajadores. Los trabajadores renuncian a su empleo por muchas razones, ¿verdad? Por ejemplo, por aceptar un empleo en otras empresas donde le paguen más salarios, porque se mudan en otras partes, puede ser otro país, ¿verdad? O salir de la fuerza laboral, etc. Tenemos mil y millones de razones por lo cual un trabajador puede renunciar a su empleo. ¿Sabes qué también puede ser muy Puede importante? aportar lo que sea. También puede ser porque los trabajadores no les pagan correctamente, entonces ellos se ven en la necesidad, así como tú dijiste, de irse a buscar otras fuentes de trabajo. Indiscutiblemente es cierto. Ahora, la frecuencia con la cual renuncien depende de una serie de incentivos infinitos, ¿verdad? Incluyendo los beneficios tanto de salir como los beneficios de quedarse, ¿verdad? Porque mientras más pague la empresa a sus trabajadores, consiguientemente una empresa puede reducir la rotación en los trabajadores pagándole un salario menos, y sus trabajadores va a impedir que su voluntad de salirse sea mayor. Aquí tenemos una pregunta muy frecuente que nos han realizado nuestros amigos en el Twitter, y la cual es que ¿por qué las empresas se preocupan por la rotación? También tenemos que la razón es que para las empresas es costoso contratar y capacitar a nuevos trabajadores. Por ende, incluso después de que los capacitan, estos no tienen el conocimiento, la capacidad suficiente para ser tan productivos como era el anterior. Por eso, todo esto se ve afectado en los nuevos cambios que están experimentando. Y por eso las empresas tienen una alta rotación, que tienden a tener altos costos con una producción supremamente alta. Las empresas pueden encontrar que es muy rentable pagar salarios por encima del nivel del equilibrio para reducir la rotación. Siempre tenemos la calidad de los trabajadores. Pues bien, este tercer tipo hace hincapié entre la relación entre los salarios de eficiencia y la calidad de los trabajadores. Pues bien, todas las empresas tienen trabajadores talentosos y por ende tratan de elegir a los mejores, a los más capacitados dentro de todas las regiones, para darle las oportunidades a todos los aspirantes que desean el empleo. Pero debido a que las empresas no pueden medir perfectamente el grado de calidad de cada uno de los aspirantes, entonces la contratación tiene cierto grado de aleatoriedad. Bien, cuando una empresa paga salarios altos, atrae un mejor grupo de trabajadores competentes a que soliciten el empleo y por consiguiente incrementa la calidad de fuerza laboral. Si la empresa responde a un excedente de trabajo reduciendo el salario, los solicitantes competentes, que es probable que tengan mejores oportunidades alternas, pueden decidir no solicitar el empleo, porque una empresa que tenga una calidad de talento humano muy fuerte será muy productiva. Pues bien, si esta influencia del salario sobre la calidad del trabajador es suficientemente fuerte, entonces podría ser muy rentable para la empresa. Y además debería pagar un salario por encima del nivel que equilibra tanto la oferta como la demanda. Muy bien. Bien, como cuarto punto tenemos el esfuerzo del trabajador, ¿verdad? Bien, el último tipo de teoría de los salarios de eficiencia, que también hace un vínculo con el desempleo. En muchos empleos los trabajadores tienen cierto albedrío sobre qué tan arduamente trabajar. Como resultado, las empresas monitorean sus esfuerzos y despiden a aquellos que no son rentables, ¿verdad? Como último tipo de teoría de salario de eficiencia tenemos al esfuerzo del trabajador, ¿verdad? En muchos empleos los trabajadores tienen cierto albedrío sobre qué tan arduamente trabajar. Y como resultado, las empresas monitorean sus responsabilidades y despiden a aquellos que evaden esas responsabilidades. Muy bien, pero no se prenden de inmediato a todos los que evaden debido a que los monitoreos es costoso E imperfecto también puede ser. Correcto. Una empresa en tales circunstancias siempre está buscando formas de frenar la evasión de responsabilidades por
parte de los trabajadores. Y a mí me parece que esto es muy correcto. Exactamente. Hay una solución, es pagar salarios altos, ¿verdad? Como dice la teoría de los salarios de eficiencia. Los salarios altos hacen que los trabajadores estén más ansiosos por conservar su empleo y por lo tanto ofrecen a trabajadores incentivos, porque los trabajadores siempre van a reaccionar a incentivos. Y por tanto, ¿verdad?, los salarios que estuvieran a nivel de equilibrio de la oferta y la demanda, ¿verdad?, tendrían menos razones para trabajar arduamente si los salarios fueran bajos. Por consiguiente, las empresas incrementan los salarios por encima del nivel de equilibrio, proporcionando un incentivo para que los trabajadores no evadan sus responsabilidades. Y esto es lo más correcto que puede hacer todas y cada una de las empresas. Y como un ejemplo práctico sería el caso de Henry Ford, las cuales ellos pagaban un salario muy alto para que todos sus trabajadores, él quería que sean muy eficientes. Y esto me parece un ejemplo muy práctico. Exactamente, eso sucedió en la época de 1985. Del tema, muchas gracias Por la atención que nos han brindado. Esperemos que el video haya sido de su agrado y esperamos vernos en otro momento.